Voy a compartir pantalla. ¿La podemos ver? Sí, doctora. Sí. Excelente. Muy bien. Muy fuerte. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver atención integral al adolescente, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la clase con respecto a este tema? Primero, familiarizarnos con los lineamientos de atención integral al adolescente y reconocer los diferentes formularios que nosotros vamos a tener para poder dar esta atención integral al adolescente y a los jóvenes. Así que desde ya tenemos que estar un poco atentos porque el lineamiento es bastante extenso. Recuérdense que también vienen preguntas de lineamiento y que también son muy importantes porque aunque yo se lo voy a enseñar de manera escrita como estaba antes, ahora es digitalizada, pero deben de llenarse adecuadamente. Y los lineamientos que de donde nosotros tomamos toda la información, que son los activos, o mejor dicho, los vigentes desde el 2018, son los lineamientos técnicos para la atención integral en salud de los adolescentes y jóvenes en las RIS. ¿Cuáles van a ser los objetivos de estos lineamientos? Tenemos un objetivo general y varios específicos. Dentro del general está establecer disposiciones para la implementación de la atención diferenciada de salud integral e integrada para los adolescentes y jóvenes en los establecimientos de las RIS y desde la interinstitucionalidad e intrainstitucional. Es decir, que no solamente nos vemos con la misma línea en la que estamos, sino que con jerarquías hacia arriba y hacia abajo que nos van a ayudar inclusive con ONG, con el sector privado o con cualquier grupo de la comunidad o que tengan intervenciones en la comunidad para ayudarnos a poder dar la atención a los jóvenes y adolescentes. Dentro de los objetivos específicos vamos a tener fortalecer los servicios de salud con atención a los adolescentes y jóvenes de una forma amigable o como servicios amigables conocidos. Esto va a ser mediante la transformación principalmente de los espacios que nosotros tenemos de servicios, especializándonos de manera integral, oportuna, continua, pertinente y equitativa, principalmente con la participación intersectorial para poder dar este tipo de atención especializada y enfocada a los jóvenes y adolescentes. Debemos favorecer la corresponsabilidad, es decir, que nosotros tenemos como servicios de salud o como prestadores de servicios de salud, nuestra responsabilidad asimismo como lo que puedan tener nuestros adolescentes y jóvenes, pudiendo de esta manera tener intervenciones y acciones para poder mejorar la responsabilidad y tener estilos de vida saludables. También los vínculos entre los proveedores de salud, los adolescentes, los jóvenes, la familia, la comunidad y todos los actores locales que puedan ser interventores de este territorio para poder mejorar las calidades de las intervenciones. Debemos de fomentar y fortalecer la participación juvenil efectiva y la Contraloría en los servicios de salud. Esto nos va a ayudar para poder monitorizar la calidad y calidez con la que nosotros estamos dando la atención integral dirigida a los adolescentes y a los jóvenes. Los lineamientos tienen una base legal como lo hemos venido viendo en las diferentes clases y una de estas es la Constitución de la República. En su título 1, capítulo 2, establece todos los derechos sociales, principalmente en la sección primera de familia, en donde del artículo 32 al 36 va a sentar los principios y las bases fundamentales en los cuales se va a desarrollar la legislación secundaria para poder regular los derechos de la familia, la niñez y la adolescencia. El Código de Salud en su artículo 40, como lo hemos venido viendo en cada uno de los lineamientos, el reglamento interno del órgano ejecutivo en su artículo 42, numeral 2. La ley, en este caso, como estamos hablando de adolescentes, pues la ley Piña, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, también es muy importante, ya que en su artículo 21, 25, 30 y 32 establece perfectamente la forma en la que vamos a dar la atención integral a los niños y adolescentes, principalmente adolescentes y jóvenes. La Ley General de la Juventud, que esta nos dice en su artículo 19 cuáles van a ser las políticas de protección de salud integral que deben de promoverse los servicios integrales de salud y el desarrollo de programas adecuados de educación en todos los ámbitos de salud.
2, potenciar programas de salud mental y atención psicológica. 3, promover programas para la prevención de enfermedades, asimismo promover estilos de vida saludables. 4, la prevención y la reeducación de cualquier forma de maltrato, abuso y ese establecimiento de atención especializada debe de estar preparada para poder atender a las víctimas de dichas violaciones. Y la quinta, promover o posibilitar el acceso a todos los servicios básicos. Esta base legal, el ámbito de aplicación que nosotros vamos a tener dentro de los lineamientos, todos, absolutamente todo el personal que está dentro de las RIS del Sistema Nacional de Salud y del Seguro Social tienen la obligación y son sujetos para la aplicación y cumplimiento de los presentes lineamientos técnicos sin ningún tipo de excepción. El marco conceptual de los lineamientos son estos servicios de salud amigables para los adolescentes y jóvenes de una manera diferenciada, integral e integrada, acorde a las necesidades que puedan presentar de manera individual o colectiva y acorde a la realidad con la que está viviendo este adolescente. Asimismo, debe de ser realizada en un ambiente agradable para el adolescente, para los jóvenes, la familia o los acompañantes que van con ellos, por ese vínculo que se establece entre ellos, con el personal de salud que nos va a ayudar a poder dar directrices o acciones de promoción y prevención y educación para poder mejorar la calidad de vida sin ningún tipo de discriminación, con equidad, respeto y confidencialidad principalmente en la entrega de cada una de las intervenciones que nosotros vamos a estar realizando. ¿Cuáles son los enfoques que nosotros vamos a dar según el abordaje en la parte social de salud? Son 3 tipos de enfoque que siempre vamos a atender a nuestros adolescentes y jóvenes. Está el enfoque de derecho, el enfoque de género y el enfoque de inclusión y responsabilidad compartida. Y cada uno de ellos tiene sus partes específicas. ¿Cuáles van a ser los principios rectores de nuestros lineamientos? Bueno, son 6 principios rectores, los cuales son súper importantes porque nos dan las pautas de cómo los lineamientos tenemos que cumplirlos. El primero de ellos, y quizás el más importante, es que hay un interés superior del adolescente y joven. Es decir, que ante cualquier situación que nosotros nos encontremos, este principio rector es el que va sobre todo, siempre y cuando va a prevalecer el interés superior de estos jóvenes y adolescentes sobre cualquier otro. Luego está la atención en salud centrada en los adolescentes y jóvenes, que debemos de dar una atención con calidad, respetuosa, con una corresponsabilidad, como lo venimos viendo desde el inicio de la clase, y con un ejercicio progresivo de las facultades a medida que nosotros vamos dando educación y promoción a nuestros jóvenes y adolescentes. ¿Cuáles son los requisitos de los servicios de salud amigables para los adolescentes? Bueno, son varios requisitos los que nosotros debemos cumplir y dentro de estos están, recuérdense que va a realizar acciones preventivas promocionales de atención y de rehabilitación si así lo necesitarán nuestros adolescentes. Debemos de fomentar los estilos de vida saludables marcando en el buen vivir y en la atención de situaciones de riesgo. Debemos desarrollar acciones para poder prevenir el embarazo en la adolescencia, la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual, el consumo de drogas legales e ilegales, asimismo como evitar cualquier intento de suicidio, la exposición a cualquier tipo de violencia, así también como alteraciones dentro del estado nutricional como la obesidad, sobrepeso, desnutrición o la nutrición severa. Coordinar la interacción entre las comunidades, las instituciones, ya sean públicas o privadas, y de la sociedad civil para poder incrementar de manera conjunta el acceso que podamos dar a las prestaciones para los adolescentes y los jóvenes. Y también considerar que los adolescentes y los jóvenes son sujetos y objetos de la atención en salud y son acreedores de derechos y deberes, los cuales nosotros tenemos que hacer cumplir. Tenemos las 5 características de los servicios amigables que debemos de cumplir cada vez que realicemos la atención integral al adolescente. Son servicios que tienen que ser aceptables, accesibles,
apropiados, equitativos y eficaces. Tenemos 3 tipos de servicios de salud amigable para los adolescentes y jóvenes y vamos a hablar de manera chiquita de cada uno de ellos, aunque dentro de los lineamientos se extiende muchísimo más. Está el primero de los servicios, que es el servicio exclusivo para la atención, por sus siglas SEA. Este es un espacio físico independiente y especializado para los adolescentes y jóvenes que generalmente funciona fuera de las instalaciones de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar o de los hospitales y está dedicado a proveer a las personas adolescentes y jóvenes generalmente una variedad de servicios clínicos que incluyen los servicios de salud sexual y reproductiva, la salud bucal, la salud mental, nutrición, entre otros. Luego tenemos la segunda, que es las áreas diferenciadas para la atención, conocidas por sus siglas ADA. Estos van a ser ambientes identificados, separados y delimitados para los adolescentes y jóvenes dentro de las unidades de salud, las unidades comunitarias de salud familiar y los hospitales, pero que comparten la infraestructura con otros servicios de salud, denominados como consultorios para adolescentes, y dan servicios diferenciados para ellos mismos. Y la tercera de las áreas o de las consultas es la consulta diferenciada para los adolescentes, conocidas por sus siglas como CDA. En este lugar se van a ofrecer atenciones en una habitación o un edificio separado, como se describe en el ejemplo anterior, pero que en estos lugares se exige que todos, o al menos la gran mayoría del personal de salud que labora en este edificio o habitación separada o de apoyo, tengan una alta calidad de servicio a las personas jóvenes y adolescentes como parte de la prestación de servicios de rutina. Es decir, que este personal de salud o de apoyo son especializados en la atención para los jóvenes y adolescentes. Pueden ser desde médicos generales, promotores, enfermeras, hasta médicos especializados, pero su trabajo o están enfocados principalmente especializados al área de salud en adolescentes y jóvenes. Tenemos dentro de los lineamientos, estas son las líneas programáticas y los tipos de intervención que nosotros vamos a encontrar según los lineamientos. Dentro de la promoción de salud, vamos a tener acciones de apoyo a cualquier establecimiento de salud donde se solicite o están presentes. Debemos de realizar una organización juvenil y comunitaria y una formación de promotores juveniles de la salud. ¿Para qué nos sirve esta formación de promotores juveniles en la salud? ¿Quién mejor que otro joven o adolescente que pueda tener el conocimiento de hablarles acerca de un tema de salud sexual reproductiva, de cómo evitar el embarazo en la adolescencia o inclusive de métodos de planificación? Muchas veces los jóvenes tienen pena, miedo o que pueden llegar a ser juzgados por pedir preservativos o por preguntar acerca de métodos de prevención del embarazo en la adolescencia o inclusive de infecciones de transmisión sexual. En cambio, los jóvenes que ya están preparados para con este tipo de formación, es mucho más fácil que puedan compartir la información y que los jóvenes también puedan aceptarla de una manera mucho más fácil. En la línea programática de crecimiento, desarrollo y nutrición, nos vamos a enfocar en los niveles de intervención de un diagnóstico biopsicosocial, la vigilancia del estado nutricional, como lo estuvimos hablando, la inmunización, que su carnet de vacunación debe estar completo según la edad del paciente, y la atención odontológica preventiva. Dentro de las líneas programáticas de salud sexual y reproductiva, bueno, la prevención del embarazo, la planificación familiar, la detección y atención de cualquier morbilidad que podamos encontrar dentro de la salud sexual y reproductiva, de abuso sexual, y aunque se dé el embarazo, pues debemos de dar una atención del embarazo, parto puerperio adecuada o una atención posaborto en estas adolescentes y jóvenes. Asimismo, la detección y atención de las infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida.
Dentro de la recuperación de la salud, damos la detección y atención a las morbilidades, a las conductas adictivas, a la morbilidad odontológica, cualquier trastorno mental que nosotros podamos encontrar como suicidio, bulimia, o cualquier otra alteración, a víctimas de violencia o de cualquier tipo de discapacidad. Y dentro de la salud ambiental, pues generalmente hacemos una preservación y recuperación del medio ambiente con una contingencia en caso de desastre. Venimos hablando de los adolescentes, venimos hablando de los jóvenes, pero no hemos definido qué es un adolescente. Bueno, el Ministerio de Salud ha adoptado la definición de la Organización Mundial de la Salud que define que un adolescente es un grupo poblacional que se encuentra entre los 10 y los 19 años. Dentro de esta adolescencia, en este rango de edad, nosotros podemos encontrar una adolescencia temprana, una adolescencia media y una adolescencia tardía, que cada uno de ellos tiene sus diferentes características. La adolescencia temprana casi siempre inicia entre los 10 y 12 años y llega hasta los 14 años. Esta etapa se va a caracterizar fundamentalmente por todos los cambios puberales que van a sufrir nuestros adolescentes. Dentro de la adolescencia media se da entre los 15 a los 17 años y se caracteriza sobre todo por los conflictos familiares que van a tener en esta etapa debido a la importancia que va adquiriendo el grupo y cómo ellos se identifican con su grupo familiar. Y la adolescencia tardía que va desde los 18 hasta los 29 y esta es caracterizada por la reaceptación de los valores que nos han inculcado nuestros padres, poder asumir las tareas y las responsabilidades que conlleva la maduración. Cada vez que nosotros hagamos una atención integral al adolescente, dentro de la evaluación son 3 evaluaciones que nosotros debemos de cumplir y tener presente cada vez que hagamos la consulta. Y eso son la evaluación del crecimiento físico, la evaluación de la maduración sexual y la evaluación de la maduración psicológica. Con respecto a la evaluación del crecimiento y desarrollo, es bien fácil poder confundir las palabras, pero tienen significados muy diferentes. Y el concepto de crecimiento es el aumento en tamaño y masa corporal por una hiperplasia celular, mientras que el desarrollo van a ser los cambios en la organización y diferenciación funcional de los diferentes tejidos. Estos cambios se dan generalmente de manera rápida y son muy notables. Dentro de la maduración física podemos tener el índice de masa corporal, dentro de la maduración cognitiva, los diferentes desarrollos que van teniendo y dentro del desarrollo psicosocial, cómo se van ubicando ellos en su grupo familiar y cómo se identifican. Como parte del crecimiento y desarrollo son muy diferentes entre los hombres y las mujeres y vamos a hablar de cada grupo. Los hombres casi siempre encontramos un aumento del tamaño testicular y del pene con cambios del color, textura, longitud y grosor. Asimismo, hay cambios en el tono de la voz que tienden a ser un poco más grave o ronca. El vello púbico, la distribución dentro de los hombres es en forma de rombo, de inicio generalmente escaso y lacio, para que posteriormente vaya siendo grueso y que se extiende desde la parte del abdomen en forma de rombo hasta la cara interna de los muslos cuando ya estamos hablando de un adulto completamente. Hay un aparecimiento de vello en axilas, bigote, barba y patillas. Comienza también dentro del crecimiento y desarrollo la aparición de los sueños húmedos o de las emisiones nocturnas. Asimismo comienza un aparecimiento de acné en la cara, tórax y espalda. Y cambia el olor de la sudoración de los hombres, que generalmente se da de manera fuerte por un aumento de la producción de las glándulas sudoríparas. En cambio, en la mujer, el crecimiento inicial de las mamas puede llegar a ser asimétrico o uniforme. Hay un aumento de la secreción de la mucosa vaginal transparente que usualmente es inodora, es decir, sin olor y sin color, que empieza en escasa cantidad hasta ir abundantemente unos 6 meses antes de que se dé la menarquia. El vello púbico en las niñas se ubica de manera de triángulo invertido. Comienza de forma escasa y lacio para nuevamente ponerse rizado y grueso.
empieza el aparecimiento del vello axilar, que muchas veces no puede aparecer en las mujeres y es normal, así mismo como la aparición de la primera menstruación o conocida menarquia. Y acá tenemos las escalas de Tanner en las niñas y en los niños. ¿Para qué nos va a servir la escala de Tanner? Bueno, tenemos que saber identificar en qué escala está nuestro adolescente que llega a pasar consulta o nuestro joven, ya que dentro del informe de la hoja de llenado del formulario tenemos que poner el número del estadio en el que se encuentra. El estadio 1 generalmente podemos ver a una niña con un pecho infantil y con órganos sexuales femeninos sin ningún tipo de cambios, o sea, sin vello púbico. En el estadio 2 comenzamos a ver la presencia del botón mamario y empieza a haber un pequeño brote de vello púbico, el cual es liso, escaso y se distribuye principalmente en los labios mayores. En el estadio 3 hay un aumento y elevación del pecho y de la areola. En la parte del vello púbico, pues este se empieza a poner rizado bastante, es decir, que hay un aumento y oscuro sobre el área de la pubis. En el estadio 4 podemos ver que la areola y el pezón están sobreelevados en las mamas y el vello púbico ya es de tipo adulto, pero que no llega a estar distribuido sobre los muslos. En cambio, en el estadio 5, pues ya vemos unas mamas ya de aspecto adulto, en donde la areola ya no está sobreelevada y el vello de la zona púbica, pues ya está distribuido hasta la zona medial del muslo. En el caso de los niños o de los hombres, siempre se divide igual en 5 estadios. El primer estadio es generalmente infantil, en donde no vemos ningún tipo de vello púbico y sus testículos y el pene se mantienen de forma infantil. En el estadio 2 comenzamos a ver que hay un aumento del escroto y los testículos. La piel del escroto tiende a volverse rojiza y arrugada, aunque el pene se mantiene infantil. Y empieza a aparecer el vello púbico escaso y se ubica sobre la base del pene. En el estadio 3 hay un alargamiento y engrosamiento del pene. El aumento de los testículos y el escroto sigue siendo evidente y la distribución del vello sobre la pubis comienza a ser rizado, grueso y oscuro. En el estadio 4 vamos a ver un ensanchamiento del pene y del glande principalmente. Sigue habiendo un aumento de los testículos, así como del escroto y un oscurecimiento por parte del mismo. El vello púbico se comienza a crecer ante el adulto, pero no llega a cubrir la cara interna o la zona medial de los muslos. Y en el estadio 5, pues sí, ya evidentemente vemos unos genitales de tipo adulto y el vello se distribuye hasta la zona medial de los muslos. Es muy importante que nos aprendamos los estadios de las escalas de Tanner en los niños y en las niñas para poder identificar una vez hagamos el examen físico de estos adolescentes automáticamente en qué estadio están para poder rellenar nuestro informe. Durante la evaluación del crecimiento y desarrollo físico tenemos que tener y considerar la evaluación del índice de masa corporal para poder realizar el diagnóstico de una malnutrición, ya sea porque tengan una delgadez o delgadez severa o una obesidad o sobrepeso evidente. La evaluación de la maduración sexual, es decir, saber en qué estadio y cuál es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y la evaluación del desarrollo psicológico es para saber las etapas del crecimiento, su desarrollo psicológico en su adolescencia, que puede ser temprana, media y tardía. Si nosotros encontráramos algún problema de desarrollo de la pubertad, generalmente debemos de referirlo a los especialistas según el hospital por edad y sexo que podamos tener con nuestro adolescente. Vamos a hablar un poquito del desarrollo psicológico. Ocurre en 3 fases: temprana, media y tardía. Si realizamos el desarrollo psicológico en la etapa temprana,
podemos encontrar estos adolescentes que están preocupados de forma marcada por los cambios físicos que están presentando. Casi siempre tienen una búsqueda de la autonomía e independencia de sus madres, una búsqueda de su propia identidad. Casi siempre en este desarrollo psicológico temprano vamos a encontrar a estos adolescentes que están en una rebelión continua y constante contra toda aquella persona que consideran una autoridad, llámese padres, abuelos, docentes, maestros, tíos, cualquier persona que ellos consideran una autoridad, buscan una rebelión y estar opuestos a lo que dice. Casi siempre se centra en el egocentrismo, o sea, solo soy yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Casi tienden o pueden llegar a tener una atracción por grupos del mismo sexo, tienen una ambivalencia emocional, así como hoy pueden estar contentos en 5 segundos, han cambiado a estar deprimidos, pueden llegar a tener ideas o pensamientos suicidas o inclusive a llegar a tener depresión. Pueden tener cambios impredecibles de conducta y llegar desde momentos muy tranquilos hasta fases violentas. Pueden llegar a tener conductas homosexuales o inclusive sentimientos de bisexualidad y es normal en el desarrollo psicológico temprano. Si este desarrollo psicológico se da de manera media, entonces es diferente, ya que acá generalmente los adolescentes prueban los valores de los que los rodean o de su grupo que está más cercano para poder ir buscando sus propios valores. Pueden venir y experimentar la masturbación y fantasías sexuales. Hay un desfase generalmente entre la madurez biológica y la emocional que están presentando. Se inicia la heterosexualidad, casi siempre son adolescentes que van a tener atracción por el sexo opuesto. Los cambios emocionales son menos cargados, o sea, son un poco más equilibrados y evidentemente tienen una menor ambivalencia y un menor egocentrismo. Pero si llegara a haber un desarrollo psicológico de manera tardía, bueno, esto cambia mucho y tiene un abismo de diferencia con respecto a la temprana. Primero, hay una mayor autonomía e independencia. Hay un pensamiento abstracto y un idealismo bastante marcado. Tiene un establecimiento de normas y de valores propios, lo cual permite que pueda separar y permitir que se le acerquen ciertas personas a su grupo con el que se van a relacionar. Tienen una mejor identidad y una menor confusión de roles, ya que ellos se identifican de esa manera y tienen una atracción casi siempre por el sexo opuesto. Hay una formación de su propia escala de valores y esto permite que su círculo de amistades también tenga por lo menos la mayor cantidad de escala de valores parecida a la del adolescente. Hay una autosuficiencia familiar y social. Casi siempre el inicio de la actividad sexual va acorde de estos adolescentes a las enseñanzas o la educación recibida, tanto familiar, en escuelas o inclusive dentro del ámbito religioso. Pueden tener o experimentan con la masturbación, pueden tener abstinencia completa o pueden iniciar un noviazgo con caricias pero sin llegar en sí al acto sexual y tienen una mejor opinión o tienen digamos, una mejor formación con respecto a las relaciones prematrimoniales. En esta etapa de la adolescencia que se caracteriza por los cambios biológicos, tiene generalmente dos tipos de variabilidad. Todos tienen variabilidad en el inicio, no todos comienzan a la misma edad, pero tienen un rango de edad. Casi siempre se predice que para las niñas el rango de los cambios comienzan entre los 9 y los 15 años. Y en los niños va de 10 a 17 años. Lo consideramos como una variante normal. Pero, ¿qué pasa si no se produce en estos rangos de edad? Bueno, se considera una variante patológica, lo que nos permite poder identificarlos, referirlos y dar tratamiento. ¿Cuáles van a ser los principales problemas de salud del adolescente? Bueno, si consideramos que es un adolescente con una variante normal, podemos determinar qué tipo de maduración ha tenido.
si ha sido una maduración temprana, promedio o tardía. Pero si encontramos que es una variante patológica, tenemos que definir cuál de las dos es. ¿Qué significa esto? Bueno, dentro de las variantes patológicas de la pubertad podemos tener la primera, que es un inicio precoz, es decir, que en las niñas se da antes de los 8 años y en los niños antes de los 9,5 años. Como podemos ver, es antes de la predictibilidad que nosotros acabamos de ver. Pero también tenemos su opuesto, que es la pubertad retardada. Entonces, si encontramos cualquiera de estas variantes patológicas, debe de ser este adolescente referido inmediatamente al hospital Bloom, al hospital de maternidad o al hospital Rosales, según la edad, según el censo y según la variante que nosotros hemos encontrado. Dentro de la pubertad retardada, vamos a clasificarla cuando, por ejemplo, no hay telarquía a los 13 años o inclusive que no haya una menarquia a los 16 años. O si tuvo su menarquia, pero después de esta tarda más de 5 años para poder tener su crecimiento corporal completo, se considera una pubertad retardada, igual que en los niños, si no hay crecimiento testicular después de los 14 años o no alcanza el desarrollo sexual completo, después de los 5 años del inicio del crecimiento testicular, se considera una pubertad retardada. Dentro del estado nutricional tenemos patologías muy comunes. Dentro de esta, la delgadez, la obesidad o el sobrepeso, o la delgadez extrema, ¿verdad? O severa. ¿Cuándo debemos de evaluar el estado nutricional? Por índice de masa corporal. Mire, este se realiza a través de edad y sexo, es decir, que no es la misma para las niñas y no es la misma para los niños, tiene sus variantes, pero se considera una delgadez a todo aquel adolescente que se encuentre por debajo del percentil 5 en la edad de 10 a 19 años para las mujeres y los hombres en general. Hablamos del percentil 5. Generalmente la etiología de esta delgadez es por una subalimentación, por infecciones, por un parasitismo intestinal o inclusive por alteraciones alimentarias como la bulimia, la anorexia o ciertos detalles ya o alteraciones psicológicas, problemas familiares o sociales. El diagnóstico casi siempre se realiza de manera clínica y de laboratorio y las fases de atención que siempre vamos a manejar son la prevención, la curación y la rehabilitación. Este es el flujograma de la delgadez. Como decíamos, el índice de masa corporal se encuentra por debajo del percentil 5 o un índice de masa corporal menor de 18. Puede variar entre 18 y 15. Recuérdense que eso tiene que ver con el sexo y con la edad del adolescente. Como hablábamos, la etiología y el diagnóstico clínico, que lo hacemos a través de una pérdida de peso evidenciada, una hipotrofia muscular, una apatía hacia la alimentación o anorexia, somnolencia, una palidez marcada. Y dentro del laboratorio, pues realizamos exámenes del hemograma, examen general de orina, examen general de heces que nos puedan identificar o descartar infecciones, parasitismos, inclusive anemia. Y las fases de atención van a ir enfocadas a la prevención, a la curación y la rehabilitación. Y en la curación, si es algo que nosotros no podemos manejar, tenemos que hacer una referencia inmediata a las licenciadas de nutrición para que puedan dar un mejor tratamiento, una dieta balanceada y nosotros nos encargamos de dar el seguimiento nutricional y la vigilancia de los hábitos alimenticios y su actividad física. ¿Qué pasa si es el opuesto a la delgadez? En este caso sería la obesidad. Y esto es el exceso de peso con respecto al valor aceptado según el sexo y talla en base al índice de masa corporal. Casi siempre este se encuentra por arriba del percentil 95 o un índice de masa corporal mayor de 30. Dentro de las etiologías de la obesidad está la primaria y la secundaria. Es decir, que la primaria o exógena tienen generalmente los adolescentes una talla normal o alta, mientras que cuando es secundaria o andrógena, la talla suele ser baja. Y esas son las características. El diagnóstico lo hacemos a través de la clínica, el laboratorio
inclusive lleva una evaluación psicológica y dentro de las fases de atención siguen siendo igual que para la delgadez. Y este es el flujograma. Recordemos que el tratamiento siempre va a ir enfocado en la prevención, en la curación, en la rehabilitación. Entonces, si encontramos una obesidad de tipo exógena o primaria, tenemos que tener en cuenta que generalmente la obesidad se va a distribuir en el tronco, cara y los miembros. Hay una lipomastia y un aumento adiposo generalmente en el área de la pubis. Cuando este es de tipo secundario o endógeno, podemos encontrar un retardo mental, un hipogonadismo, una criptorquidia, una acromicria o un estrabismo. Generalmente estamos hablando de la patología de Prader-Willi, una retinitis pigmentaria, una polidactilia y un retardo mental cuando hablamos de la patología de Lawrence-Montbiot. Y estos cuerpitos o estas personas obesas tienen una característica muy particular. Tienen una rubicundez facial característica que generalmente a las abuelitas o a los tíos y a las mamás les fascina porque creen que su hijo está sano por estar chapudito y no es así. Generalmente pueden presentar problemas de hipertensión a esta edad, por consiguiente debemos de tomar la presión arterial de todos estos adolescentes que tengan el índice de masa corporal mayor de 30 o un percentil arriba del 95 y pueden llegar a tener estrías y trastornos de conducta que pueden llegar a tener una patología de Cushing. Realizamos el diagnóstico de manera clínica, examen de laboratorio y una evaluación psicológica. Dentro de la clínica, pues evidentemente vemos la distribución de la grasa o del tejido adiposo. Si tenemos antecedentes familiares de obesidad, el tipo de hábito alimenticio, la actividad física. Dentro de los exámenes de laboratorio es muy importante que podamos enviar hemograma porque a pesar de que estén obesos no significa que no puedan presentar anemia. Un examen general de orina, examen general de una glicemia en ayunas, triglicéridos, la prueba hepática y cualquier otro que nosotros podamos creer que pueda tener una patología y que nos ayude a identificar. Dentro de la evaluación psicológica vemos sobre todo el autoestima que tiene, si tiene una autopercepción de que está obeso o si presenta en realidad esta obesidad por cuadros de ansiedad, depresión o cualquier otra cosa. Y el tratamiento, pues evidentemente enfocado en la prevención, curación y consejería. Recordemos que siempre van a ir referidos, ¿verdad? En este caso, no solamente con el nutricionista, sino que también va a ir referido con el endocrinólogo para que pueda tener un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, principalmente en el tercer nivel de tensión. Y aquí les traigo las gráficas de talla para la edad y nos dice, pues, podemos encontrar esta que es con la cantidad de depresiones estándar para ver si está el crecimiento acorde a la edad y al sexo. Y acá tenemos también la gráfica del índice de masa corporal para la edad, lo que nos dice que en qué patrón se encuentra y si está normal, una desnutrición o de delgadez o está en obesidad, según donde nosotros hacemos siempre el cálculo del índice de masa corporal. Recuérdense que para poder realizar este cálculo se hace con el peso en kilogramos sobre como numerador y como denominador la estatura en metros al cuadrado. Una vez nos da el número en el que corresponde que se encuentra esta paciente, ubicamos, digamos que tiene dentro de 22 el índice de masa corporal. Y esta niña es una niña que tiene 15 años. Entonces pasamos la lineecita del 22, buscamos los 15 años y podemos ver que se ubica dentro del rango de la normalidad. Y ahí es donde nosotros nos podemos percatar si tiene o no tiene cualquier alteración nutricional. Y este es el gráfico de talla para los niños según la edad y para el índice de masa corporal según la edad, que hacemos el mismo ejercicio que acabamos de hacer con las niñas. Ubicamos su índice de masa corporal en base a su edad y ahí nos dice en qué nivel se encuentra. Así que desde ya sabemos que un niño gordito, chapudito, rosadito no implica un niño saludable. Muchas de las patologías que pueden presentar a nuestros adolescentes y jóvenes son las infecciones de vías urinarias recurrentes o muy frecuentemente.
Las infecciones de vías urinarias se clasifican según el flujograma de atención integral al adolescente en altas y bajas. Las altas implican al riñón y a todo el sistema colector y las infecciones bajas principalmente a la vejiga y a la uretra. Tenemos que tener en cuenta que la uretra de la mujer y del hombre no es igual y por consiguiente la uretra de la mujer tiende a hacer muchas más infecciones de vías urinarias conocidas como cistitis por la longitud y la ubicación que ésta tiene. Existen diferentes factores predisponentes. En el caso de las mujeres que sean sexualmente activas o en el caso de ambos que puedan ser inmunosuprimidos, que puedan tener algún tipo de sonda vesical, el embarazo es una alteración que nos permite tener infecciones de vías urinarias a repetición, si hay un reflujo vesicouretral, alguna uropatía obstructiva, la presencia de cálculos, de diabetes o inclusive de una mala higiene. Dentro de los microorganismos causantes de las infecciones de vías urinarias altas y bajas tenemos la E. coli, la Klebsiella, el Enterobacter, el Proteus mirabilis, la Pseudomonas y el Enterococcus. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de la consulta o del examen debemos de tomar los signos vitales y poder preguntar acerca del dolor relacionado que tenemos con respecto a la infección de vías urinarias, que puede ser a nivel de pelvis, en la espalda, principalmente en la parte retroperitoneal o por el ombligo que se va lateralmente al ombligo. El diagnóstico lo vamos a realizar por la parte clínica, el laboratorio y los exámenes de gabinete que vamos a dejar. El clínico, pues si la paciente presenta disuria, polaquiuria, enuresis, si la orina tiene un olor característico, fuerte, espumoso, o si tiene de manera general algún malestar como dolor de cabeza, fogaje. Generalmente los pacientes refieren fogaje en las piernas, en las plantas de los pies o en la espalda, ¿verdad? Asimismo como dolor para sentarse, acostarse o pararse. Y el laboratorio, pues el examen general de orina, recuérdense que tiene que ser el primer pipí de la mañana para poder identificar si se encuentran leucitos, piocitos, bacterias o esterasa leucocitaria bastante abundante. Asimismo, el urocultivo con su antibiograma, lo cual nos va a permitir identificar cuál es el microorganismo causante de la infección de vías urinarias y cuáles son las opciones que vamos a tener de antibióticos para poder darle a esta paciente o a este paciente. Y inclusive podemos dejar exámenes de gabinete para poder identificar si hay alguna otra patología concomitante con la infección de vías urinarias, como un rayos X, un pielograma, una ultrasonografía, cuando esto ha sido de manera frecuente. Dentro de la fase de atención continuamos siempre con las mismas tres líneas: prevención, curación y en este caso van los criterios de referencia si encontramos alguna patología establecida previamente. Ahora vamos a hablar de una patología muy característica en las mujeres, muy frecuente. Es súper alta la frecuencia que tiene y que muchas veces creemos que no puede llegar a ser limitante o incapacitante y en realidad sí lo es, que es la dismenorrea. ¿Pero qué es la dismenorrea en realidad? Bueno, este es el aparecimiento de los cólicos dolorosos, principalmente en la parte baja del abdomen, durante la menstruación o justo antes del inicio de la misma. La dismenorrea se puede clasificar en primaria y secundaria, y esta es la patología más frecuente dentro de la ginecología a nivel mundial. La etiología de este tipo de dismenorrea es porque hay un exceso en la producción endometrial de prostaglandinas F2A. Casi siempre el diagnóstico lo realizamos de manera clínica, haciendo o identificando si es una dismenorrea primaria o secundaria y con los exámenes de laboratorio y gabinete. Y acá tenemos el flujograma para la dismenorrea. Las pacientes que lleguen o las adolescentes que hagan consulta por dismenorrea debemos de hacer una evaluación bastante minuciosa, hacer una identificación si es primario o secundario e inclusive dar incapacidad para que puedan tener el tiempo para recuperarse. La dismenorrea puede llegar a ser incapacitante para sus actividades físicas y actividades de trabajo diarias en dependencia del trabajo de estas adolescentes o de estudio, ¿verdad? Bueno, dentro de la etiología de la dismenorrea primaria, principalmente son contracciones uterinas producidas por las prostaglandinas que son de origen endometrial.
Y en la secundaria ya se encuentra una lesión pélvica definida. Tienen la característica de padecer de endometriosis o inclusive pueden ser secuelas de una enfermedad pélvica inflamatoria o de infecciones vaginales recurrentes maltratadas. Dentro del diagnóstico vamos a ver cuáles son las características de la menstruación, es decir, que vamos a preguntar el intervalo con el que presenta la menstruación, cuántos días dura, la cantidad de sangrado que presenta, es decir, cuántas toallas sanitarias ensucian al día o usan al día, las características del dolor, si se irradia, si se mantiene. Inclusive hay pacientes que el dolor se irradia en la parte posterior, hacia las piernas, e inclusive pueden llegar a presentar calambre. La intensidad del dolor, cómo aparece el dolor, si hay dolor a la hora de tener relaciones sexuales, si presentan actos sexuales o cambia el dolor al realizar la sexual, si hay antecedentes familiares con alguna patología ginecológica o exámenes durante el examen físico nosotros lo podamos encontrar. Casi siempre la dismenorrea primaria inicia antes o después del inicio del sangrado y dura dentro de 48 a 72 horas. Es un dolor penetrante, cólico. La forma de cólico es en la región suprapúbica y lumbar. Da una sensación de plétora irradiado a la cara interna del músculo o lumbar. Es decir, que sienten esa sensación como de adormecimiento o de, la gente siente a decir también como corrientazos. Eso es algo común que le van a llegar a decir. Puede presentar náusea, dolor de cabeza, fatiga, mareos, diarrea y fiebre. Debemos de hacer un calendario menstrual, dar técnicas de relajación, alimentación adecuada, analgésicos y ejercicios previos a la menstruación para poder disminuir. Dentro de la dismenorrea secundaria, esta generalmente inicia antes del sangrado y aumenta la intensidad cuando ya va finalizando el sangrado. Puede presentarse con la menarquia o inclusive después. Hay una evidencia de eventos patológicos y debemos de hacer o descartar endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, alguna adherencia pélvica si la paciente ha tenido antecedentes de alguna cirugía pélvica o abdominal, pólipos uterinos, quistes de ovario, etc. En este caso, de poder diagnosticar una dismenorrea secundaria, inmediatamente se refiere al segundo o al tercer nivel de atención. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos la atención de la dismenorrea dentro del consultorio? Bueno, si la dismenorrea tenemos que saber primero si esta adolescente en realidad tiene o quiere dentro de un tiempo corto a mediano plazo salir embarazada. Bueno, si desea anticoncepción, se le dan los anticonceptivos orales. Eso puede tener una respuesta positiva o negativa. Si es positiva, se mantiene con los anticonceptivos orales por un tiempo prudencial de 6 meses a 1 año hasta que podamos regular la dismenorrea o desaparecerla. Si la respuesta es negativa, tenemos que agregar AINES, ¿verdad? Que son analgésicos inflamatorios no esteroideos. Y si la respuesta es positiva, mantenemos con ambos. Pero no significa que los AINES se ponen durante todo el tiempo, sino que específicamente, principalmente cuando estamos hablando que se va a dar la menstruación. Y si es negativo una respuesta al AINES con el anticonceptivo y el AINES, entonces definitivamente se debe referir a la paroscopía para poder hacer un mejor diagnóstico y una mejor intervención para saber qué está pasando. ¿Qué pasa si no desea la anticoncepción? Bueno, es bien difícil porque es uno de los tratamientos con los que nosotros principalmente contamos. Se da como prueba. Si la respuesta es positiva, pues la mantenemos. En cambio, si es negativa, se envía directamente a la paroscopía para poder realizar su estudio. Otra de las patologías que podemos encontrar en esta etapa es la cefalea tensional y la migraña. Casi siempre la etiología de las dos es el estrés, la tensión emocional, las contracturas musculares o porque se da un vasoespasmo o isquemia inclusive. Esto también puede desarrollarse por ciertos tipos de alimentación que son precursores para hacerlo. El diagnóstico es meramente clínico y lo diferenciamos de una cefalea tensional de una migraña por el tipo de dolor y la distribución en donde se dé. Asimismo, recordemos que la migraña tiene generalmente un aura. Las fases de atención siempre van a ser en prevención, tratamiento y la rehabilitación.
Y en este caso, con respecto al tratamiento, damos casi siempre con AINES o para la migraña damos ergotamina, cafeína, metoclopramida para las náuseas. Generalmente en las migrañas se puede dar tratamiento profiláctico que se da con el propanolol, el ácido valproico, cuando los episodios de las crisis son muy frecuentes. Acuérdense también que la migraña viene acompañada de náuseas, vómitos, fotosensibilidad y también una sensibilidad a los sonidos y a los olores. La consejería en este caso va a ser siempre continuar y mantener el tratamiento, cumplirlo al pie de la letra, cuidar la alimentación, realizar ejercicio físico y evidentemente no exponernos a factores desencadenantes como el alcohol, las ciertas comidas crudas o estresores. Recordemos que como parte de la salud del adolescente, ese tiene un enfoque ambiental y es un enfoque holístico, es decir, que va desde manera individual, interpersonal, abarca la parte comunitaria, la parte sociocultural y la parte político-legal. Así que todos van interrelacionados, giran alrededor del individuo, en este caso, el adolescente o joven. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la inscripción del adolescente. Bueno, la inscripción del adolescente es una inscripción bastante larguita, ya que la consulta principal se divide en 16 sectores que nosotros debemos de completar. Y es lo que viene dentro del formulario. Estos 16 sectores son identificación del adolescente, los motivos de la consulta, antecedentes personales, antecedentes familiares, la familia, la vivienda, la educación, el trabajo, vida social, hábitos y consumos que pueda tener, antecedentes gineco-urológicos, su sexualidad, la situación psicoemocional, el examen físico, la impresión diagnóstica integral, las indicaciones de la interconsulta o inclusive referencia. Y aquí tenemos el ejemplo del formulario que nosotros llenamos en el Sistema de Salud Nacional o en el Instituto de Seguro Social, ¿verdad? Y como les explicaba, tiene sus 16 apartados, ¿verdad? Inclusive nosotros tenemos que realizar el diagrama familiar. Cosa que ustedes tienen más que aprendido en comunitaria 1. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Miren, la consulta principal del adolescente casi siempre coincide con la primera que realiza el adolescente en el servicio por alguna duda, alguna patología, alguna pregunta. Aunque si lográramos detectar cambios en la vida del adolescente, como por ejemplo que se case, que presente una enfermedad crónica u otro, deberemos de justificar al realizar más de una vez el uso de este formulario, aunque generalmente solo se realiza una sola vez. Y esta es la forma en la que nosotros llenamos nuestro formulario. Ponemos todos los datos, aunque ahora ya estamos digitalizados. Por ejemplo, el número de historia clínica y el establecimiento, pues ya no es necesario. Muchas veces ya aparece su nombre, su dirección completa y cierta información que se solicita cuando se hace la apertura del expediente clínico. Entonces tenemos que revisar bien sus antecedentes personales, es decir, indagar en los antecedentes perinatales, en especial si el adolescente está acompañado por un familiar, por su madre principalmente. Cómo ha sido el crecimiento, el desarrollo, si presenta alergias, si su cuadro de vacunación está completa, algún tipo de enfermedad crónica, discapacidad, cada uno de ellos. Si nosotros marcamos una de las casillas amarillitas, que es patología, en este caso enfermedades crónicas, nosotros en las observaciones debemos de poner qué tipo es. Diabetes tipo 1, cuál es el tratamiento que recibe. Insulina durante mes y metformina durante 4 meses. Ese es el tratamiento que recibe este adolescente, ¿verdad? Todo aquel que vaya a entrar, por ejemplo, en este caso, si nosotros pusimos intoxicaciones, ¿y con qué? ¿Con qué se intoxicó? Problemas psicológicos, ¿y qué tipo de problemas psicológicos? Si ya está diagnosticado. Entonces, cada uno que nosotros vayamos poniendo que ya es anormal, debemos de poder dar una mejor descripción. Dentro del cuadro de familia, nosotros tenemos que poner con quién vive, ¿verdad? Dónde vive primero y con quién vive, quiénes son, porque puede ser que no sea, aunque tenga mamá o papá, puede también vivir con tíos, con abuelos y con otros. Inclusive puede tener pareja e hijos, ¿verdad? Muy bien. El nivel de instrucción o de educación que puedan tener las personas, en este caso el papá, la mamá o
la madrastra o el padrastro se exigiera. Si tiene pareja, pues cuál es su nivel de instrucción, si trabaja o no trabaja, y así cada uno de ellos. Y tenemos que hacer o realizar el familiograma. Recordemos que el familiograma en realidad es una manera de poder expresar a manera de cuadros y círculos los integrantes de esta familia y de las relaciones que se puedan tener entre todos ellos. A los varones se representa generalmente por un cuadrado y a las niñas a través de un círculo. Tenemos que poner con un doble círculo en qué lugar se está identificado el adolescente cuando llega a pasar la consulta dentro de su familiograma. Recordemos que la relación entre los familiares, entre los adolescentes y entre las familias se marca a través de líneas continuas, discontinuas o en zigzag. Esto nos permite tener una mejor idea de cuáles son las relaciones buenas o malas que puedan tener dentro de la familiograma. Y tenemos que recordar que adentro de cada figura tenemos que anotar la edad en dígitos, en años para cada integrante. Y esta es un pequeño recordatorio de la simbología que utilizamos en el familiograma. Hombre cuadrado, mujer, si está muerto, pues se agrega una F. Y el paciente, que es el que estamos realizando la entrevista, se marca con una doble línea, si es niña o si es niño. Estos líneas nos permiten saber el tipo de relación que tienen con el adolescente, con quienes tienen una relación conflictiva, una relación distante, una relación cercana o extremadamente cercana, si hay relaciones dominantes y cómo es que se distribuyen los problemas conyugales o familiares dentro del familiograma. Y aquí seguimos teniendo la simbología del familiograma. No es algo que voy a entrar en detalle porque como evidentemente ya es algo que ustedes conocen de el comunitario 1, no vamos a entrar. Tenemos que tener toda la información acerca de la vivienda, si tiene energía eléctrica, cómo está la distribución de las excretas, si tienen agua, si hay saneamiento, tipo de educación, ¿verdad? Si estudia o no, porque dice que estamos hablando de un adolescente, o inclusive si realiza algún tipo de trabajo, si ha sido víctima de violencia familiar, si tiene problemas de escuela. Recordemos que cada casilla que nosotros marcamos, que es anormal o que está en color amarillo, tenemos que poner cuál es esa alteración o ese tipo de violencia que está sufriendo. Su vida social, si tiene o no tiene. Cuáles son los hábitos de consumo con respecto al sueño, la alimentación, si fuma, si toma o si ingiere cualquier otro tipo de sustancia ilícita. Aparte de eso, su sexualidad, si tiene o no tiene relaciones, cuántas parejas, cuál es su orientación, ¿verdad? Si utiliza cualquier tipo de anticoncepción, si se cuida o no, y si utiliza anticoncepción, qué tipo de anticoncepción utiliza y se debe de poner dentro de las observaciones. Con respecto a la situación psicoemocional, pues cuál es la imagen que él tiene, su autoimagen corporal, su estado de ánimo, con respecto a los adultos, si tiene proyecto de vida y tiene redes sociales de apoyo, y cuáles son como las expectativas que tiene más adelante. Y para el llenado de la sección del examen físico, pues tenemos que hacerlo por cada uno de ellos. Debemos de tomar el peso en kilogramos, la talla en centímetros, realizar el índice de masa corporal, asimismo hablar de los percentiles en donde se encuentra, hacer una evaluación de la piel, de las mucosas, de la cabeza, su agudeza visual, auditiva, bucal, cuello, tiroides, tórax, mamas, cardiopulmonar, su presión, asimismo como su abdomen, su estado genitourinario, y ponemos acá el estadio que se encuentra según Tania. Revisar su columna, sus extremidades y un examen neurológico. En el caso de las mujeres que ya tienen o que son sexualmente activas y tienen su citología no vigente, se les hace una toma de citología y se anota dentro de las observaciones. Asimismo, se realiza una impresión diagnóstica de lo que encontremos en cada uno de los diferentes exámenes que realicemos. Y en este caso, pues, cuáles son las consultas o interconsultas que nosotros vamos a derivar y cuándo tendrá que presentarse a la unidad de salud para su próxima visita. Y esa es la forma en la que nosotros, así de manera rápida en general,
realizamos el llenado del formulario. Recuérdense que esta es una consulta bastante larga porque son 16 aspectos los que nosotros tenemos que llenar y en especial que tenemos que realizar el familiograma, ¿verdad? Pero es de manera general y ustedes lo van a poder ver más a detalle con los lineamientos. ¿Hay alguna pregunta por el momento? No, ninguna. Todo claro como el agua. La muerte en mujeres en el familiograma sería el circulito y la X o siempre Sí, cuadrado. no, Ah, no, recuérdense. Niños, cuadrado. Niñas, redondito. va, Entonces, si gracias. ya murió, solo la X sobre la figura geométrica que corresponde, ¿verdad? Así que no nos preocupen. ¿Algo más? Muy bien. Bueno, yo creo que ya a estas alturas de la clase ya deberían de estar en su gran mayoría. Quiero hablarles acerca de ciertas cosas que han estado pasando. Yo he enviado correos y advertencias con respecto a los estudiantes que ya tienen 6 inasistencias desde el inicio de la asignatura. Yo creo que he sido clara con respecto a cuáles iban a ser las reglas con las que íbamos a estar dentro de la asignatura para poder cumplir. Ninguna de estas ha salido de los lineamientos que están establecidos en la Universidad Angélica del Salvador. Así que si ustedes en cuarto año que se encuentran ahorita no las conocen los lineamientos, que implica cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, los invito a que los lean. En primer lugar. En segundo, recuérdense, el INEDUCIT a partir de enero de este año ha actualizado su política y ahora Yo vivo cerca de la U y se me fue la luz, así que quizás a la U también. Así que yo digo que nos vayamos. Ok, gracias por tu aporte, Pedrito. Sí, sí, dale, dale. Yo digo que la esperemos un ratito, unos 5 minutos, si no, pues, si nos salimos. Es que termina a las 9, va. 8:40 creo. Ah, pues sí, quizás se conecte. Perdón ahí.
Perdón, me disculpas del caso, se nos fue la luz en la universidad y evidentemente se nos cayó el internet. Como les estaba explicando, miren, de verdad me da mucha pena el tener que estar dándoles o informándoles a ustedes como estudiantes que no tienen derecho a realizar el examen parcial del tercer registro y por evidente el examen de reposición del tercer registro. Parte de los lineamientos es que su obligación como estudiantes es informarme a mí dentro de las primeras 48 horas que se ha dado la clase, el por qué ustedes no se presentaron y darme una constancia que sea válida para poder justificarlo. Muchos de ustedes es como, no tengo por qué informarse de todo. Eso trae consecuencias y una de las consecuencias es esto, que no se justifica su inasistencia y llegan a complementar o a completar más del 20%. Así que como parte de las acciones de la docencia, ¿verdad? De parte de del departamento, de parte de la asignatura, inclusive como apoyo del consejo técnico, se les está dando la oportunidad. Esta es la única oportunidad que se les va a dar. Y quiero que lo tengamos todos claro, porque después me dicen, no, para yo ni sabía que existían los lineamientos de la universidad. Ustedes saben que como estudiantes, una vez ingresan a la universidad, es obligación conocerlos y actualizarse junto con ellos cada vez que sea necesario. Pero bien, a pesar de eso, las personas que se ven afectadas de no poder realizar el parcial del tercer registro y por su reposición por consecuencia, ni siquiera se han comunicado conmigo. Entonces, me parece un poco incomprensible el hecho de que sea yo la que las tenga que buscar cuando en realidad yo no soy afectada. O sea, yo no me voy a quedar sin nota, no soy la que va a reprobar la materia y evidentemente mis papás pues no han gastado la cantidad de dinero que están gastando y no les tengo que justificar nada. Pero a pesar de eso, pues bien, se les ha hecho esta pequeña excepción. Espero en realidad que las personas que están siendo afectadas lo puedan aprovechar, inclusive las que no están afectadas lo aprovechen. Mire, esta es una elaboración de cuestionarios para subsanar las inasistencias injustificadas del primer registro. Esto solamente se aplica para medicina de la comunidad 2, mis dos grupos. Bueno. Como recuérdense que parte de la docencia es llevar los controles de asistencia de ustedes a cada una de las actividades evaluadas o no evaluadas, registradas y ya establecidas por el decanato en el ciclo. Entonces, vamos a trasladar las siguientes consideraciones para que todos se den por sabedores y que después les estén diciendo, no, mira, yo tengo 4, 5, 6, 7 años de estar en la universidad y nunca jamás me di cuenta. Pues bien. El reglamento de evaluación de la universidad, aprobado en enero del 2021 y aprobado por el MINEDUCI, establece que para poder mantener el derecho a la evaluación final, es decir, al tercer registro y al examen de reposición, el estudiante deberá acreditar el 80% de la asistencia durante el periodo académico en la asignatura de la que estemos hablando. Es decir, que en medicina de la comunidad 2 de este presente ciclo nosotros tenemos aproximadamente 27 clases, siendo el 80% aproximadamente 22 clases. Por lo tanto, para poder mantener este derecho a la evaluación del tercer registro y a la reposición, ustedes tienen que tener un mínimo de 22 asistencias. Pero ¿qué pasa? Bueno, no todos lo tienen y quizás no todos lo llegarán a tener porque el listado se seguirá pasando a pesar que tengamos la exposición de los informes finales de cada uno de los grupos y eso cuenta. Entonces, se han realizado las siguientes indicaciones para que ustedes no puedan perder este derecho como un esfuerzo extra por parte de nosotros, que vamos a solicitar lo siguiente. Bueno, realice todos los ajustes que usted considere convenientes en su agenda académica y en los recursos tecnológicos que usted tiene, de tal manera que ya no falte a otras clases. 2, por cada tema que ustedes no entraron al primer registro, se les solicitará todo aquel que quiera, no es obligación. Eso es solamente para aquel que quiera borrar sus ausencias injustificadas del primer registro. Realizará un cuestionario de al menos 30 preguntas por cada tema que usted perdió de clase. Es decir, que si usted no asistió a 3 clases, tendrá que hacer 3 cuestionarios, 30 preguntas cada uno y entregar. Para ello van a poder utilizar el material de la clase, el material de lectura complementaria y los videos que siempre se suben al aula virtual.
Aunque ustedes me justifican, mira doctor, pero no importa que yo no entre a clases, si ahí están los videos, ahí están las clases, sí, también están los libros de medicina. Y la idea de la docencia y de poder llevarlos y acompañarlos en este proceso es que ustedes, como parte de la integralidad como alumno y la visión y la misión que tiene la Facultad de Medicina, tienen que estar presentes y el Ministerio de Educación lo respalda de esa manera. O sea, que tienen que presentarse a las actividades académicas establecidas de cualquier índole. El cuestionario podrán presentarlo a más tardar el 7 de octubre en el espacio que se les habilitará y asignará, señalando este motivo. Se aclara que la consideración y la oportunidad para tomar en cuenta la asistencia con este cuestionario es exclusivamente para el primer registro. No va a haber otra oportunidad para las jornadas siguientes de los periodos. Recuerdo que si ustedes tienen algún problema para asistir a clases, deben informar al docente y presentar una justificación válida, ya sea una incapacidad o un duelo, con la respectiva documentación que respalde la justificación en las primeras 48 horas de la clase según el reglamento. Si ustedes no lo presentan, queda como una ausencia injustificada. Los estudiantes que no presenten los cuestionarios, su inasistencia a clases del primer registro quedará sin justificación y se aplicarán las disposiciones del reglamento de la evaluación de la UIF, el cual todos deben de tener conocimiento ya que se encuentran en la web de la misma. Recuerden que estas acciones y oportunidades no los eximen de las responsabilidades y deberes en los subsiguientes periodos. El control de asistencia a las diferentes actividades planificadas de la asignatura, que ya está establecido el horario por el decanato y no hay justificación de interferencia de otras materias en el horario que yo ya tengo establecido, se llevará siempre por la docente, así como realizar un llamado a cualquier estudiante que sea un estudiante con integralidad en el cumplimiento de las actividades académicas acorde a la visión y a la misión de la FACMED. Recordarles que ustedes tienen un compromiso moral, social, ético como futuros profesionales de la salud que serán y que atenderán a la población en sus necesidades, ¿verdad? Muchos se podrán asustar, muchos podrán decir, ay doctora, pero es que ustedes escogieron esta carrera. Yo creo que aquí no hay nadie que le hayan puesto punta de pistola y le hayan dicho vas a estudiar medicina porque sí. Entonces, así como ustedes escogieron esta carrera, hay responsabilidades que cumplir y están dentro de los lineamientos. Así que los invito muy encarecidamente. Esta es una oportunidad que está dirigida especialmente a aquellos que ya están en la franja roja, que no pueden realizar el examen del tercer registro, pero también invito a todo aquel que tenga ausencias en el primer registro y que las quiera subsanar, a que lo haga para evitar que si más adelante ustedes tienen que perder alguna actividad y que no la puedan justificar, no estén en esa línea para poder decirles al final del tercer registro, lo siento mucho, con todo el dolor de mi corazón, ustedes no me pueden realizar el parcial final. Y para poder realizarlo ya son otras acciones las que tendrían que hacer. ¿Está todo claro por el momento? ¿Todos están sabedores? Doctora, solo una duda. Yo la verdad prácticamente tengo todas las asistencias. No me ha caído ningún correo ni nada. Pero en el caso de que yo vagamente recuerde que falté 2 veces en el primer registro, una vez creo, no recuerdo qué clase fue a la que falté. Usted me envía un correo. O sea, todo aquel que sabe que ha faltado al primer registro, independientemente no sepa la fecha, puede enviarme un correo solicitándome qué fecha es la que no estuvo presente. Yo reviso aquí mi hoja de asistencia, ¿verdad? De control de asistencia. Si yo les pongo, mire, fue esta fecha, esta fecha, esta fecha, ustedes ya saben, queda consideración de ustedes si me lo entregan o no. Como les digo, no es obligación, pero son oportunidades extras que se les están dando. Que no, recuérdense, no es el docente quien tiene que ir atrás de ustedes. Son ustedes quienes tienen que explicarle al docente por qué no lo hace. ¿Verdad? Muchas No gracias. estamos hablando con niños de kinder ni de bachillerato, ya estamos hablando de 4º año de medicina y otros quizás con mucho más tiempo dentro de la universidad. Entonces, ¿hay alguna otra duda? ¿Algo que no estén de acuerdo? Si se han fijado, yo siempre me he mantenido con respecto a los lineamientos de la clase en base a los lineamientos del reglamento.
trato de no salirme. E inclusive he tratado de ser lo más flexible que yo he podido y me lo permite el reglamento, porque si no, a mí también me sancionan. O sea, así como yo tengo que sancionarlos a ustedes, de esa misma manera yo me someto a sanción. Entonces, quiero que entiendan que esas acciones, cuando yo les digo no tienen derecho o no lo pueden hacer, no es antojadizamente. Tengo documentos que respalden el por qué se están dando las acciones y los lineamientos me están respaldando a mí el poder realizar esas acciones. Yo no hago acciones fuera de los lineamientos. Entonces, por favor, en realidad, ayúdenme a ayudarles, ¿verdad? Ayúdenme a ayudarse ustedes solos. Se los van a subir en formato PDF en el espacio, como cuando ustedes me suben, por ejemplo, las entregas de los informes finales, me los suben, me ponen cuestionario 1, me ponen la fecha, el tema y sus 30 preguntas. Si son 2, 3, 4, yo no sé cuántas ausencias podrán tener para que las puedan subsanar, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, quejas, sugerencias? ¿Cuál es ¿Algo? su correo, doctora? ¿Manda? ¿Su correo? El mismo que les pongo cuando comenzamos la clase, pero ahorita se los voy a escribir a Gracias. todos para que los tengan. ¿Hasta qué ¿Verdad? fecha tenemos para eso? Hasta octubre, 7 de octubre. El documento ya se lo subí para poder subsanar las inasistencias. Ya está en su aula virtual. Ahí pueden consultarlo. Doctora, una pregunta. Vaya, ahí está mi correo. Ujú. Pero verdad que esos cuestionarios o sea, es opcional y si es como obligatorio para las personas que tienen 6 inasistencias. Para las que Sigue para las siendo, personas que tienen menos es opcional. es opcional hasta para el de las 6 inasistencias, porque yo no puedo obligarlo. Es una oportunidad que se les está dando. Si el de las 6, 7, 8, 9, porque tengo niños que hasta 9 inasistencias tienen, no lo quiere realizar, obligarlo no puedo. Pero entonces me amarra las manos a mí para decirle, mire, yo lo siento mucho, no puedo entrar al examen del tercer registro. Y aquí está la prueba. Entonces, ahora, para el resto que no tiene 6 y todo, sigue siendo también opcional y se les está dando la oportunidad. ¿Verdad? Sí, ¿quedó claro, vale? Sí, doctora, gracias. Bueno, ya saben. Bueno, entonces termino de hacer el pase de lista porque hemos tenido ahorita con problemas de luz, con estas lluvias y todo. Vamos a ver si ya están acá. Ayala Lara. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Chévez Asmitia. Chévez. No. García Ángel. Presento. Buenos días, doctora. Ok. Chévez Asmitia. Sí, va. No se me duerman, no se me duerman. Quiero ver García Chacón. No, perdón, no, usted no. García Guerra. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Girón Chévez. Presento, doctora. Sierra Pimentel. Buenos días, doctora. Buenos días. Trabanino Alfaro. Buenos días, doctora. Buenos días. Y Urias Najarro. Presento, doctora. Vale, muy bien. Ya estamos todos. Sí, yo creo que ustedes son el grupo que menos complicaciones tengo, pero igual tengo que darles la información a todos. Así que si para ustedes no era la piedra, y la dejan pasar, pero si era para ustedes, pues agarren lo que les corresponde y dejen pasar lo demás. Si no tenemos ninguna otra cosa más que preguntar o algo, eso sería toda la clase. Les va a quedar medio cortada, de verdad, lo siento mucho. O, no, creo que van así, se sigue grabando, entonces va a quedar como en 2 grabaciones, ¿verdad? Lo siento mucho, pero no hubo de otra. Así que eso sería la clase. Me quedo con los estudiantes que solicitaron hablar conmigo y les deseo un feliz y bendecido día. Mañana listos para la discusión, sigue siendo la misma dinámica y vamos rápido para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Feliz día. Gracias, doctora.